En la medida en que la pandemia ha comenzado a evolucionar, lo que nos hemos encontrado es que personas sin factores de riesgo están muriendo. Depende de la gravedad de la fibrosis. Los pacientes que se les inflama el pulmón y están en fases agudas, uno ve claramente cómo la inflamación va disminuyendo y cuando la inflamación disminuye es el momento en que comienzan a desaparecer los infiltrados pulmonares. Comienzan a pasar las semanas y en un momento el pulmón está completamente normal. O sea, en esa fase de vidrio esmerilado, de inflamación inicial, el paciente se puede recuperar. Ahora, cuando se consolida la severidad de la enfermedad, el pulmón se engruesa y el paciente llega a cuidado intensivo, entonces en ese caso hace una enfermedad que se llama SDRA, síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Esos pacientes que se les engruesa el pulmón, que genera esa fibrosis tan importante, prácticamente quedan siempre con secuelas pulmonares. Quedan muy limitados, con mucha ahogo para su actividad física y con desaturación y en ocasiones con necesidad de utilizar oxígeno a largo plazo. Importantísima pregunta, porque durante toda la pandemia hemos hablado de los factores de riesgo y está bien. Los pacientes que se morían, como hablamos antes al principio de la pandemia, eran los ancianos, los obesos, los diabéticos, los hipertensos y los con enfermedades cardíacas. En la medida en que la pandemia ha comenzado a evolucionar, lo que nos hemos encontrado es que personas sin factores de riesgo están muriendo. Entonces ahí uno comienza a mirar otras situaciones y son factores genéticos, por ejemplo. En algún instante apareció una publicación que los pacientes que tenían RH negativo, los pacientes que eran, por ejemplo, A positivo, tenían mayor probabilidad de fallecer cuando se comparaban con los tipos de sangre O positivo. Entonces ya se comienzan a encontrar otra serie de factores diferentes que comienzan a discriminar por qué fallece un paciente y por qué no fallece el otro. Como seguramente lo saben, la mayor parte de las defunciones son en hombres. Eso sí se ha mantenido en toda la pandemia. Las mujeres tienen menos factores de riesgo. Conclusión, en este momento estamos viendo mortalidad en personas sin factores de riesgo. En este momento la pandemia ha evolucionado a ser una pandemia de los no vacunados. Entonces los vacunados es como si estuvieran fuera de la pandemia. Cuando se miran los hospitales, el 80-85% de los hospitalizados por COVID no están vacunados. No significa que el vacunado esté inmune a todo. No, hay vacunados que también se pueden infectar con altas cargas virales y morir, pero son los menos. La mejor forma de hacerlo es la salud física de las personas. Es decir, en la medida en la que se hace ejercicio, que se mantienen hábitos de vida saludable, en el momento en que la alimentación de la persona es buena, comienza a tener reducción de peso, reducción de las cifras tensionales, control del azúcar en la sangre, y eso significa que uno está quitando las mayores comorbilidades controlables en los pacientes. Y hoy en día es el tema de la vacuna. Si todavía tenemos tantos negacionistas en Colombia, gente que se opone a la utilización de la vacuna, pues hay que decir que la mejor forma de preparar el cuerpo y el pulmón para la COVID es vacunándose. Los pacientes que tienen lesión de olfato a largo plazo y que no se recuperan rápido antes de un mes, requieren un tipo de terapia especial, terapia olfativa para recuperación del mismo, que consiste en someterlos a diferentes olores de diferentes características, diferentes intensidades, estímulos variados, y que el paciente, a pesar que no esté oliendo,
piense que en su cerebro que está oliendo. Entonces, si es un olor a menta, si es un olor a perfume, un olor a flores, un olor... No huele nada, pero dice, estoy oliendo eucalipto. Y eso favorece los procesos de recuperación ante esa situación que se llama anosmia.